És especialista en geriatria i director de la unitat de geriatria de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Acumula una extensíssima producció d'articles i també és autor de diversos llibres. Jo m'he permès la llibertat d'esmentar-ne dos. Un és La vida empieza a los 50 años, que parla de la importància, els avantatges i el bé que s'hi està quan un comença i fa els 50 anys. I l'altre que és La vejez positiva, amb una frase que diu «Nunca es tarde para ser feliz». Jo agraeixo aquesta visió tan positiva i nutritiva del que seria, diguem-ne, l'última meitat de la nostra vida, però avui ens parlarà d'un tema molt important en geriatria. De fet, en el cas que s'ha tractat a la taula rodona, a la descripció hi sortia, que és la sarcopènia, la importància que té, com hem de mantenir-nos per intentar allunyar al màxim tot el que és la pèrdua de l'autonomia i de la dependència. Ell és una autoritat mundial en aquest tema. Us emplaço que busqueu a Google sarcopènia i trobareu articles del doctor Cruz en primera posició. Per tant, doctor Cruz, moltíssimes gràcies i cuando quieras. Hola. Buenos días, casi buenas tardes. Sé que soy lo que se interpone entre su silla y la comida, pero lo primero quiero agradecer al Grupo Mutuam, a la Fundación Mutuam Conviure, particularmente al doctor Salvá, que es el que me invitó aquí. Me agrada además mucho haberme reencontrado con el profesor Vilardell, de manera que me siento entre amigos y espero poderles explicar la importancia de la sarcopenia y dónde estamos hoy día, incluyendo, les daré algún dato nuevo no publicado sobre esto. La sarcopenia nos hace pensar en el músculo, que aquí hay unos cuantos fisioterapeutas, son los que saben de músculo, porque los médicos saben muy poquito. Y es sorprendente, tenemos unos 600 músculos en el cuerpo humano, el 50%, el 40-45% de la masa corporal total son músculos, la mayoría están en las piernas, ligado a la función de movilidad tan importante, sobre todo cuando nos hacemos mayores, y además ahí están las proteínas. Y no le hemos hecho caso a una parte tan importante. La naturaleza ha dado mucha más importancia que los médicos a esto. Resulta que los médicos tienen que ver con la movilidad, pero tienen también que ver con aspectos de regulación nutricional. Todos saben dónde se almacena la grasa, dónde se almacena los hidratos de carbono en el hígado, pero hay muy poca gente que sepa que los músculos son el almacén de nuestras proteínas, algo tan importante, por ejemplo, para curar las heridas o curarse después de una operación. Y resulta que esta palabra sarcopenia es reciente. Yo había acabado ya la carrera, y eso dice algo de mi edad, cuando en un congreso sobre composición corporal se atribuye al profesor Rosenberg, ese señor que hay ahí, en el año 88, que dijera, oye, resulta, y esto es el texto de los procedimientos del Congreso, literal, una cosa importantísima son los cambios, la pérdida de masa magra, que es el equivalente o una medida de masa muscular, que influye en el movimiento, en el uso de la energía, en el uso de nutrientes, en la movilidad, y no le hemos dado un nombre. Y propuso usar un nombre que viniera del griego, estaban en Estados Unidos, ahí usan esas cosas, aquí lo hubiéramos dado del inglés, y sugiere sarcopenia como nombre que viene de la palabra sarco, que significa carne en griego, y penia, falta de. Sarcopenia o sarcoporosis incluso mencionó. De manera que este nombre empezó a interesar a la gente, es decir, tenemos que buscar algo en el músculo, y ya en el año 94 se hizo el primer evento científico mundial que ponía en el nombre del evento sarcopenia. Hasta entonces no se había tenido en cuenta. Y estaba definida entonces como un nombre genérico para hablar de la pérdida de masa y de calidad y de función del músculo. Pero curiosamente, la mayor parte de la investigación se centró solo en la composición, en la masa corporal, probablemente porque es donde estaban los investigadores que venían del campo de la nutrición, y se fue olvidando la función muscular como algo menos determinante. Hasta que llegó alrededor de 2010. En 2010 hubo un cambio masivo en el campo de la sarcopenia, porque toda la investigación hecha hasta entonces demostraba que tener baja masa muscular no predice los problemas de movilidad que se tienen en personas mayores. En cambio, tener poca fuerza o poca función muscular lo predice. Y cuando esto llegó a estar claro, salieron varias definiciones de consenso en Europa, Estados Unidos y en Asia,
diciendo no se puede llamar sarcopenia a tener baja masa muscular porque eso no predice qué te va a pasar. Tiene que haber baja masa y baja función muscular, normalmente definida en términos de fuerza o de rendimiento físico. Y esto no quiero meterme mucho en la historia, pero lo que produjo es un boom enorme en la investigación. Estamos hasta aquí, había habido poquito, empezó a haber interés hacia 2010 y a partir de estas definiciones hubo un boom enorme en el número de artículos y de proyectos de investigación relacionados con la sarcopenia. Es interesante también que hasta entonces estaba centrado sobre todo en el campo de la geriatría y la nutrición, esto es geriatría, pero luego han ido entrando muchos otros campos, gastroenterología, endocrinología, aquí está oncología y cirugía, de manera que la palabra sarcopenia, que empezó en un campo muy limitado, se ha ido extendiendo a toda la medicina. Hoy es raro que haya un médico que trate a adultos que no pueda incorporar el concepto y la importancia de la sarcopenia en su trabajo. ¿Y por qué? Porque se demostró desde que se tienen las definiciones de 2010 que el tener sarcopenia predice la mortalidad, esto es un metaanálisis, y que tener sarcopenia predice la discapacidad física. Claro, el tener una cosa que no sabíamos antes, que tiene que ver con nuestro órgano locomotor y que es capaz de predecir cosas tan graves como morirse o no poder moverse, que son las dos cosas, morirse tememos los jóvenes, los mayores temen a depender de otros, pues parece suficientemente importante como para que se le preste más atención a ello. Y de hecho, hace poco tiempo nos pidieron que escribiéramos un seminario en el Lancet explicando qué es la sarcopenia. Ya ha salido de la geriatría, ha salido del ámbito en que estamos aquí, que somos especialistas en un ámbito más geriátrico, y ha ido a todos los campos de la medicina. Y es interesante que estas definiciones se han actualizado hace poco tiempo. A final del 2018, primeros de 2019, salió la actualización de la definición europea. Hubo una declaración de Australia y Nueva Zelanda que se adherían a la europea. La definición asiática, en 2019, también se actualizó con distintos, la investigación que ha habido en los 10 años, y los americanos, aunque van un poco más tarde, produjeron también una nueva definición. Las definiciones se van alineando, pero todavía no son comunes, y esto es un problema para avanzar el campo y para entenderlo cuando uno lee un artículo y lee sarcopenia y a veces no están hablando de lo mismo, ni siquiera, y menos aún en los metaanálisis. Yo voy a revisar la europea, que fue la primera tanda de estas revisiones. Yo estuve implicado en la primera y en la segunda europea, para explicar por qué se tomó esta definición, cómo es y de qué estamos hablando cuando hablamos de sarcopenia. Se llama, con este nombre tan feo, que quiere decir Grupo Europeo de Trabajo de Sarcopenia en Personas Mayores, aunque hoy día se entiende que la sarcopenia puede empezar en edades más jóvenes, y es ese nombre, ya digo, tan feo. ¿Cómo se define la sarcopenia? Entendemos hoy día la sarcopenia como una enfermedad difusa, progresiva y generalizada del músculo esquelético. Quiero decir, cuando uno le pone una escayola en un brazo, pierde músculo en el brazo, pero eso todavía no lo llamamos sarcopenia localizada ni cosas así. Hablamos de sarcopenia cuando afecta generalmente al cuerpo y sobre todo cuando afecta a los miembros inferiores, porque sabemos que esa pérdida se asocia a consecuencias adversas, entre las que las más claras son la incapacidad, la mortalidad y también las caídas y las fracturas. Esta es la enfermedad conceptual de la que estamos hablando. ¿Cómo la definimos en la práctica? Porque eso queda muy bonito. Y en la práctica, las primeras definiciones buscaban primero la masa muscular. Tenemos un problema, la medida de masa muscular, que en realidad no es medida, siempre es estimación indirecta, no tenemos ningún aparato que mida toda la masa del músculo de uno. Esas estimaciones son todas muy malas. La hagamos con densitometría, la hagamos con bioimpedanciometría, incluso con TAC, con resonancia, con ultrasonografía. Las medidas son muy irregulares, dependen del operador, dependen mucho. De manera que ese es un problema que han detectado todos los expertos en eso, y lo que decidió la definición europea es vamos a empezar a mirar lo importante, que es la función, la fuerza. De manera que recomienda, vamos a mirar la fuerza muscular. Y si demostramos que una persona no tiene mucha fuerza muscular, tiene menos de la que debe, a eso lo llamamos ya sarcopenia probable. Por supuesto, hay un pequeño porcentaje,
que tienen baja fuerza muscular porque la hemos medido mal. Pongo un ejemplo, si mido la fuerza de prensión y tengo artrosis en las manos o una inflamación, no aprieto bien y a lo mejor mis músculos están bien. Pero en la mayoría de los casos, más del 90%, si yo tengo baja fuerza muscular medida, tendré sarcopenia, por lo menos como parte de las enfermedades que causen ese. Cuando sucede esto, vamos a mirar el músculo. Y aunque no tenemos muy buenas medidas, si confirmamos que hay un problema en el músculo, medido en términos de lo que se llamaba o cantidad o calidad, y luego entrar en eso, lo llamamos sarcopenia cierta. Si además la sarcopenia tiene impacto en el rendimiento físico, ahora diré que es el rendimiento físico, lo llamaremos sarcopenia grave. El rendimiento físico es una medida previa a la discapacidad. Normalmente perdemos primero rendimiento hasta que somos incapaces de hacer algo. Las medidas de rendimiento físico típicas son, por ejemplo, la velocidad de la marcha, el SPPB, el levantarse, andar y volver a sentarse midiéndolo, el levantarse varias veces de una silla. Esas son medidas, el andar 400 metros, el andar 6 minutos. Son medidas que van más allá del músculo, exigen unos huesos, un sistema cardiovascular, un sistema neurológico, pero es lo primero que se afecta antes de que uno sea incapaz de hacer cosas. De ahí la importancia de este concepto, en inglés es physical performance. ¿Cómo? Estoy viendo, las diapositivas tenían que estar animadas, pero parece que en esta versión no están animadas, así que no van a ver lo de abajo. ¿Cómo tenemos que detectar los casos? Lo que dicen los consensos actuales es que hay dos formas. En primer lugar, sospecharlo en la clínica. Cuando una persona haya perdido masa muscular, evidentemente, cuando le cuesta levantarse de la silla, cuando te aprieta al dar la mano y no aprieta, cuando está moviéndose más despacio, en esas personas tenemos que buscarla. Se ha hablado también de usar técnicas de cribado. Este es un ejemplo de la más usada, se llama el cuestionario SARC-F, las siglas en inglés, y lo puede incluso administrar o rellenar el paciente en la sala de espera. Nosotros lo hemos hecho así. En algunos casos se complementa con medir la circunferencia de la pantorrilla y tiene más fiabilidad. Y esto se podría usar sistemáticamente en entornos en que la sarcopenia tiene alta prevalencia. El problema de este cuestionario es que no se tarda menos tiempo que en medir la fuerza muscular si uno tiene el aparato, así que a lo mejor podemos pasar, como medimos la tensión, a medir la fuerza. ¿Qué puntos de corte usamos para llamar sarcopenia? Y el que esté un poco al tanto de la literatura le llamará la atención que en la definición europea los puntos de corte son muy bajos. Dirán, ¿por qué han hecho eso? En Europa nos dimos cuenta de que la gente no está usando el término sarcopenia, porque a lo mejor cogen gente que tiene una sarcopenia muy leve y no ven objeto en tratarla. Entonces lo que decidimos es empezar como se empezó con la glucosa o con el colesterol o con la hipertensión. Vamos a buscar casos que tengan una sarcopenia indiscutible, lo mismo que si dijéramos tiene una tensión de 200, tiene una glucemia de 250. Estos son los que están de verdad malos. Por eso los puntos de corte aquí son más bajos que en la mayoría de las otras definiciones, para que empecemos a trabajar con los que más se van a beneficiar y luego ya refinaremos. Este es el concepto. ¿Cómo medimos la fuerza? Con la fuerza de prensión con un dinamómetro. Los más probados son los que se llaman de Hamar, que son hidráulicos. Es un aparato que vale lo más 300 o 400 euros y te dura bastante. De manera que es un aparato que en el futuro tenía que estar en todas las consultas, incluso antes que un glucómetro, por ejemplo, en personas mayores. Alternativa, si uno no lo tiene, el test de levantarse de la silla 5 veces, pero este está a caballo y es más un test de rendimiento físico. ¿Cómo medimos la masa? Por ahora, los únicos que tienen estudios grandes epidemiológicos son la densitometría y la bioimpedanciometría. Pues menos de 15 kilos y menos de 20 kilos cuando no se ajusta, y con estos puntos de corte hay una errata en el artículo original en hombres y mujeres. Las mujeres siempre tienen menos fuerza y menos masa. Esto es algo biológico de nuestra especie humana y quizás una de las explicaciones porque las mujeres, aunque viven más tiempo a expensas de tiempo de incapacidad que los hombres. De manera que es una explicación biológica. Y estos son los puntos de corte propuestos para definir la falta de rendimiento físico. O sea que la sarcopenia no solo es un problema del músculo, sino ya es grave y tiene impacto en nuestra movilidad y nos va a llegar a la discapacidad. Por ejemplo, una velocidad de la marcha de menos de 0,8, un SPPB de menos de 8 puntos, quiere decir que ya estás camino a la discapacidad y muy cerca de ella. La investigación después ha demostrado una cosa interesante, y es que siempre se ha pensado en la sarcopenia como algo que aparece poquito a poco con la vejez.
Y se ha visto que no es así solo. Cuando una persona ingresa de forma aguda, una persona mayor en un hospital, pierde una media de 1,2 kilos de masa muscular durante el ingreso hospitalario. Por eso en los servicios, clásicamente eran los de medicina interna, que no tienen incorporado el levantar al paciente desde el primer día, cuando al 7º día se le quería dar el alta, decían, si es que ahora no puede moverse, porque ha usado el músculo para curar la enfermedad, la neumonía, la cirugía, lo que se le haya hecho. Y entonces este concepto de sarcopenia aguda, que antes no teníamos en cuenta, lo empezamos a distinguir incluso a la hora de hacer investigación respecto a la sarcopenia crónica, aunque puede aparecer sobre ella. De manera que normalmente distinguimos menos y más de 6 meses. Y esto también nos hace ver la importancia de medir regularmente nuestra salud muscular. No vale medirlo solo una vez, porque tampoco sabemos en qué cuesta abajo está la persona o en qué declive temporal. Al que le interese, publiqué hace poco una revisión de sarcopenia aguda. La sarcopenia aguda tiene algunas características peculiares. Se está empezando a investigar ahora. Se llama también sarcopenia hospitalaria o ligada a la hospitalización en algunos artículos. Y tiene problemas porque se mezcla una enfermedad aguda que dificulta entender cómo es la enfermedad y dificulta la realización de pruebas complementarias. Hacer una prueba de andar a una persona que está con disnea de reposo, obviamente, puede ser hasta perjudicial para esa persona, de manera que tiene características peculiares que hay que conocer. El consenso europeo es el único que define también lo que llama categorías de sarcopenia. Y aquí hay mucha confusión. La sarcopenia parece estar asociada al envejecimiento. Quiero decir, cuanto más mayor es uno, más riesgo tiene. ¿Por qué? Porque ganamos masa y fuerza muscular, tenemos un pico entre los 20 y los 30 años, que como digo, nuestra especie es mayor en hombres que en mujeres, eso se ve en los deportes, y empezamos a perder. Y llega un momento en que la pérdida en un grupo de la población empieza a comprometer su rendimiento o a comprometer su función. De manera que esos cambios musculares ligados al envejecimiento parece que tienen que ver, aunque no son la única causa. Normalmente, cuando encontramos un cambio ligado al envejecimiento, también hay que pensar si son causas pequeñas que se nos han pasado por alto. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le da por comer 0,1 gramos por kilo menos de proteína todos los días de lo que debería, dentro de 40 años va a tener más riesgo de tener sarcopenia, pero va a ser muy difícil medir eso a lo largo de la vida de una persona, más con las fluctuaciones de la dieta, por ejemplo. Hay otro tipo de sarcopenia que va ligada a la enfermedad. La artrosis es un buen ejemplo, y si se llega al extremo, hablamos de caquexia. La caquexia es una sarcopenia grave ligada a enfermedad, sobre todo con componente de inflamación. La inactividad física y las alteraciones de la nutrición son las causas más frecuentes de sarcopenia. Los pacientes no se leen las tablas, de manera que en un paciente dado lo normal es que haya varias de estas mezcladas, e incluso sucesivas pueden aparecer. Esto sirve solo de guía para cuando uno tiene un paciente con sarcopenia, saber por dónde empezar a buscar las causas y también cómo orientar los tratamientos. El consenso este sugiere, y es un resumen de lo que he dicho hasta ahora, usar un algoritmo como este, sospechar la sarcopenia. Si no se sospecho, pues lo dejo aparte, este enfermo está perfecto, no tengo nada que hacer. Pero solo con la sospecha, con el SARC-EF o la sospecha clínica, mido la fuerza muscular y lo llamo sarcopenia probable. Por supuesto, puedo descartar otras causas, pero sabemos que la baja fuerza muscular predice malos resultados, de manera que en cualquier paciente que tenga poca fuerza hay que hacer algo. Si confirmo que hay un problema en el músculo, lo llamo sarcopenia cierta, y si es así, confirmo si tiene una sarcopenia grave. ¿Y por qué? ¿Qué importa esto? Aparentemente, cuando uno tiene sarcopenia grave, la intervención terapéutica tiene que ser más intensiva y prolongada que cuando no es grave. Probablemente en un enfermo con sarcopenia grave, la intervención nutricional sola no le mejore, y haya que asociar ejercicio e intervención nutricional además del tratamiento de las causas. Hay un aspecto que lo traigo por nuevo, esto es del año pasado, que se ha quedado de lado en las definiciones previas, que es las personas que tienen obesidad y sarcopenia. Resulta que las medidas de masa muscular están muy alteradas, sobre todo la densitometría, la DEXA, está muy alterada en personas obesas dependiendo de la fórmula que use el aparato. Y entonces todos sabemos que hay personas obesas que no tienen músculo suficiente o que no tienen músculo suficiente para mover toda esa masa. Ese es otro problema, es relativo a la cantidad de grasa o al peso que tengan. De manera que ha habido muchas definiciones que usaban solo la composición corporal, tiene mucha grasa y poco músculo, pero eso no llevaba a ningún sitio. Y hace poco la Sociedad Europea de Nutrición y la de Obesidad han
publicado esta definición de consenso que habrá que validar, en el que hablan de hacer el cribado con el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura y la sospecha clínica o el SARC-F. Aquí ven, no sale. Bueno, cuando se sospecha, tenía que ir saliendo la definición. Lo pueden encontrar, el artículo es gratis, el que les he puesto en la anterior diapositiva. En Clinical Nutrition también está en Obesity Facts. Cuando se sospecha eso, lo que uno tiene que hacer es confirmar la obesidad con medidas de porcentaje de grasa, no solo con el índice de masa corporal o con la circunferencia de la cintura, y confirmar la sarcopenia con medidas de función muscular, no solo de masa muscular, aunque también se puede determinar. Y si se confirma la obesidad sarcopénica, hay que ver si es normal o complicada. Y las complicaciones son de dos tipos, las que causa la obesidad, diabetes, problemas respiratorios, etcétera, o las que causa la sarcopenia funcionales. Y en ese caso llamaríamos obesidad sarcopénica tipo 2 o grave o tipo B. Dicho todo esto, he contado que tenemos definiciones de sarcopenia, incluso ahora de obesidad sarcopénica, y uno pensaría, bueno, en la práctica clínica ya la gente lo estará usando, si las primeras ya son de 2010, han pasado 13 años, oye, es mentira. Esta es una encuesta que se hizo hace ya 4 años en organizaciones del Reino Unido de salud, del sistema británico de salud. Se preguntó a 177 y solo 49, que es el 28%, respondieron que hacen algo con la sarcopenia. Y uno dice, bueno, esto es la tasa de respuesta normal de una encuesta. No, cuando se les pregunta sobre fragilidad, contestan el doble. Luego, es que no querían porque no tenían nada que decir sobre sarcopenia. Solo la mitad de las que contestan dicen, nosotros en nuestro sistema, en nuestro hospital o nuestro centro, sí diagnosticamos sarcopenia. Ya vamos por muy poquitos. Pero de ellos, cuando se les pregunta, ¿y cómo lo hace? Solo 19 de los centros dicen que usa una herramienta diagnóstica, usa algo para diagnosticar. Lo demás lo deben diagnosticar a ojo. Y solo 3 conocen criterios diagnósticos. De 177, 3 organizaciones. Esto no está en la práctica clínica. Y de hecho, cuando se les pregunta cómo diagnostican, hay muchos que solo usan la masa muscular, algunos la función, algunos solo el rendimiento físico, que se ve afectado por otras cosas. Y esto lo hemos confirmado hace poco en una encuesta dirigida por Jack Guralnick, que es el que inventó el SPPB, un geriatra famoso, a través de Medscape, que es el sistema de educación que se tiene para los médicos americanos. Hemos encuestado a 200 y pico médicos de 4 especialidades, de medicina interna, medicina de familia, geriatría y medicina física y rehabilitación. Y si se fijan, los únicos que conocen, por lo menos, o mucho o bastante la geriatría, son los geriatras y después los rehabilitadores. Pero en familia o en medicina interna la mayoría no están familiarizados con esto. Y cuando se les hace preguntas sobre lo que usan para diagnosticar, también es de lo más variopinto y muchas veces alejado de la evidencia. No hemos conseguido. Y mi conclusión, podía decirla aquí, mi conclusión es que ustedes tienen que ser los que expliquen a los compañeros en los centros donde trabajen que nos estamos comiendo el diagnóstico de una enfermedad tratable que lleva a la muerte o a la discapacidad o a las caídas y las fracturas. Les he dicho cuál es la definición europea y he dicho que hay más. Pero de hecho las 3 más importantes, la europea, la asiática y la americana, todas tienen estos 3 elementos. Con la diferencia, ¿cuál es? La fuerza muscular está en todas. Los americanos, que se basan en estudios epidemiológicos, dicen que la masa medida con DEXA no se puede usar en la definición porque es demasiado variable y recomiendan que no se use. Y los asiáticos, la gravedad la miden con el que tiene baja fuerza muscular o rendimiento físico, uno de los dos o los dos. Lo dicen de forma un poquito diferente. Y en esta tabla que encuentran, estas son las definiciones antiguas, estas son las definiciones modernas. Al final todas confluyen en la fuerza muscular con masa o con rendimiento físico de alguna manera. Hay dos cosas que una cosa importante que les quiero hacer llamar la atención. Cuando se han incorporado gente que no conocía la sarcopenia a la investigación, uno lee artículos como la sarcopenia predice la mortalidad en el cáncer de páncreas. Predice la mortalidad en enfermos en diálisis, predice la mortalidad en cualquier cirugía o cáncer que uno vea. Pero resulta que cuando uno mira los artículos no es sarcopenia, es solo baja masa muscular. De hecho, hace poco he leído un artículo, la sarcopenia bien diagnosticada, la sarcopenia de verdad, predice la mortalidad en no sé qué cáncer. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Y la confusión viene de que lo que medimos es la baja masa muscular.
Y resulta que, claro, yo les he contado la definición de sarcopenia, en que está la masa muscular. Pero si uno va a la definición más moderna de malnutrición, de los 5 elementos para diagnosticar la malnutrición, además de la pérdida de peso, la baja ingesta, está la masa muscular. Y si uno va a las definiciones más activas de caquexia, también está la masa muscular, con fatiga, cansancio, inflamación. De manera que depende de si miro al músculo desde un punto de vista de movilidad, metabólico, de composición corporal o de consecuencia. Tener baja masa muscular quiere decir que puedo tener 3 cosas y solo con eso no sé cuál de las 3. Tuvimos que escribir hace poquito este editorial explicando cómo la sarcopenia es un síndrome geriátrico que va relacionado con la función, que es lo que se les olvida a otros especialistas, mientras que la baja masa muscular puede ser consecuencia de problemas dietéticos o de enfermedad, y en ese caso la disfunción que hablamos no es de la función de la persona, sino de la función del órgano, y estamos hablando de una cosa un poquito diferente. Cada vez que lean un artículo que ponga la palabra sarcopenia, vayan a métodos y miren si es solo músculo, en ese caso no se lo crean, es baja masa muscular y puede ser cualquiera de las cosas, o si tiene una definición que incluya función, en ese caso siguen leyendo. Les voy a contar algo novedoso. Resulta que hemos conseguido ponernos de acuerdo los 4 grupos que he mencionado, incluyendo los australianos que seguían a los europeos, para intentar formar una definición mundial de sarcopenia que todo el mundo acepte y nos dejemos con las peleas. Esto está en marcha y se llama Iniciativa GLIS, y todas estas sociedades internacionales de distintos continentes apoyan esta definición, y la OMS ha dicho que si sacamos la definición lo meterán en la clasificación de las enfermedades, por fin, en la general de la OMS. Ahora está en la americana, en la modificación clínica, que es la que se usa en España, por cierto. ¿Por qué le llamamos GLIS? Lo llamamos GLIS para seguir el concepto de GLIM, Iniciativa Global en Sarcopenia, Iniciativa Global en Malnutrición, que es una definición global de malnutrición que ha salido hace pocos años y que está cambiando el campo de investigación de la nutrición de forma muy llamativa. El comité del GLIS son gente de todos los continentes y, aunque no están en el campo, cada uno de estos nombres son gente que tiene cientos de publicaciones relacionadas con sarcopenia y muy conocidos, y hemos conseguido ya avanzar tanto como que hemos publicado un glosario de sarcopenia para todos hablar el mismo lenguaje, que es lo primero, porque no llamamos todos lo mismo a lo mismo, y sobre todo en ese concepto tan etéreo que es la calidad del músculo. ¿Qué es eso de calidad del músculo? De manera que en este glosario decimos vamos a olvidarnos de la calidad y vamos a hablar lo que medimos. La densidad radiológica del músculo, la textura, por ejemplo, por ultrasonidos, y cuando lo que hacemos es biopsias, no llamarlo calidad, decir qué estoy midiendo, la grasa interna, las mitocondrias, qué estoy midiendo en ese músculo, el número de fibras tipo 2 y tipo 1, y que se describa. Y una forma de calidad que se había olvidado, que es la calidad física, que es la fuerza específica del músculo. Hay músculos pequeños con mucha fuerza y músculos grandes con poca fuerza, y esto parece relevante. Eso se llama fuerza específica. Les cuento, y esto es novedoso, esto yo solo lo he contado en una ocasión antes, porque está el artículo a punto de ser publicado. Les pido que en estas 3 diapositivas no saquen fotos, porque no está publicado, ya digo. Hemos conseguido juntar 107 participantes de todas las regiones del mundo, incluyendo esta vez hemos conseguido gente de África y del Medio Oeste y de otros países que no estaban, y hemos hecho, usando el método Delphi, un acuerdo de cuál es el concepto de sarcopenia. Sin el concepto no se puede hacerla operativo. Tenemos que saber si todo el mundo está de acuerdo con la fuerza antes de decir cómo medir la fuerza. Entonces, esta fase conceptual, que es la que hemos terminado, hemos hecho 107 participantes, 29 países, y hemos llegado a estas conclusiones, que es lo que va a salir publicado. Estamos de acuerdo en esto que he definido yo como el europeo de enfermedad del músculo esquelético, que aumenta con la edad, que no cambia en función ni del entorno residencial, no se diagnostica distinto en una residencia o en un hospital o en casa, ni si uno va a hacer investigación en la tesis o lo va a hacer para hacerle un enfermo mañana para que esté mejor, que es potencialmente reversible, y lo que se ha acordado es que los componentes son la masa, la fuerza y la fuerza específica, que en el fondo es una división de una y otra, y no hubo acuerdo en medir niveles de gravedad. Luego, por ahora, la definición de sarcopenia del concepto que va a salir es una enfermedad del músculo esquelético que se mide en su masa, fuerza y fuerza específica. Y también hemos llegado al acuerdo de cuáles son las consecuencias que hay que medir en la clínica o en investigación, a qué afecta la sarcopenia, al rendimiento físico, a la movilidad,
caídas y fracturas, AVDs, hospitalizaciones, calidad de vida y mortalidad. Estos son los resultados y se va a proponer cómo medir cada uno en la definición operativa. Paso ya en la parte final a mencionar el tratamiento, porque ustedes dicen, bueno, no hace más que hablar de la definición y luego yo qué hago con mi paciente. Yo sí tengo un dinamómetro, yo sí les estudio, ¿qué hago ahora? Resulta que la guía clínica, hasta hace muy poquito, única publicada, es esta, el ICFSR, y lo que habla básicamente es que hay dos tratamientos. Uno, con mucha evidencia, que es el ejercicio, lo llamamos ejercicio de resistencia o con resistencia, el ejercicio dirigido a ganar fuerza muscular, para el que no entienda. Lo llamamos de resistencia en las diapositivas porque se llama así en la literatura habitual, pero estamos hablando de ejercicio para ganar fuerza. Eso es la clave del tratamiento de la sarcopenia. Y luego la intervención nutricional con menos nivel de evidencia, sobre todo ligada a las proteínas, que es donde más hay. Acaba de salir hace unos meses una guía australiana y de Nueva Zelanda mucho más completa, que les recomiendo que busquen en el Journal of Cachexia, que básicamente extiende esto y añade evidencia o niveles de evidencia de forma un poquito mejor. Y aunque aquí hay fisioterapeutas y podrían hacerlo mejor que yo, como sé que hay gente que no es del todo experta en ejercicio, quiero distinguir, porque no se distingue al leer los artículos, actividad física de ejercicio. Actividad física es cualquier cosa que hagan que consuma energía. Cualquier cosa, poner el lavaplatos, andar, ir a hacer algo, moverse por la casa. Eso es actividad física. El ejercicio es una actividad planificada y estructurada que busca mejorar. Por ejemplo, un médico que está todo el día en la consulta y tiene que pasar consulta mañana y tarde, tiene muy poca actividad física, tendrá que hacer ejercicio y puede hacer ejercicio. Y así podemos tener las cuatro combinaciones. La ideal es esta, mucha actividad física y mucho ejercicio, pero muchas veces no tenemos tiempo o no llegamos a ello. Y cada ejercicio se dirige a una cosa. Si yo quiero ganar fuerza muscular, tengo que hacer que el músculo gane fuerza. Lo hago levantando pesos, una fuerza máxima contra resistencia en una sola contracción, y se entrena de una determinada manera. Si quiero que la persona gane potencia, tengo que incluir ahí el tiempo en el que hace ese movimiento. Si uno levanta una pesa muy despacito, puede estar ganando fuerza. Si intenta que la subida sea contra toda su velocidad, gana potencia. Esto que ahora parece una tontería o una anécdota, por ejemplo, los ejercicios de potencia parecen prevenir mejor las fracturas, porque cuando uno se va a caer puede poner mejor la mano o evitar la caída porque necesitas responder a un estímulo de forma muy rápida. Vamos por ahí. Y luego hay una cosa que es la durabilidad muscular, que tenemos problema porque esto en castellano decimos la resistencia al estar mucho tiempo haciendo una cosa, pero eso en inglés es endurance, la durabilidad del esfuerzo, y esto va más cercano al ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico también entrena músculos porque no haces el ejercicio aeróbico pensando, ¿de acuerdo? Respecto a la nutrición, hay una cosa que cambió el campo de la geriatría, que es esto del grupo PROTEIC. Hasta ahora, basado en estudios de cinética de proteínas, se decía que un adulto mayor tenía que tomar, estimado, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso deseable, los que están muy flacos, y día. Y resulta que eso se ha mantenido mucho tiempo y es uno de los 3 macronutrientes, es así de importante. Hasta que por fin, aquí y hace poco tiempo, se dijo, eso no basta. El que haga caso a esa recomendación de mayor estará sarcopénico, y está demostrado. De manera que este grupo dijo, el mínimo de proteínas tiene que ser de 1 a 1,2, que ya es un 30% más de lo recomendado en una persona mayor sana. Y si está enferma, hasta 1,2, 1,5. Y si está muy enferma, llegar incluso hasta 2, que es un incremento altísimo, la primera vez que hay un cambio tan brutal en recomendaciones de un macronutriente para un grupo de población. Y esto vale para sanos y enfermos y vale como forma de prevenir la sarcopenia. ¿Cómo tratarla? Tenemos ya un ensayo clínico, que es el SPRINT. El estudio SPRINT, que participamos 2 centros españoles, es un estudio aleatorizado, controlado, del ejercicio físico intenso durante 2 años, supervisado por un fisioterapeuta y luego en casa, más intervención nutricional supervisada personalmente por un dietista en cada persona para que mejore la calidad de su dieta, comparado con otro grupo que esos 2 años venían al hospital 2 veces al mes a hacer educación para la salud. Se les educaba en envejecimiento y en cómo defenderse. 16 centros, 11 países.
casi más de 1.500 personas, y era gente que tenía a la vez sarcopenia y fragilidad, lo que llamaríamos sarcopenia grave. SPPBs que están diciendo, esta gente se va a incapacitar con gran frecuencia en los próximos 2 años, y ya digo, les he explicado la intervención, y lo que mirábamos es saber si se incapacitaban para caminar. ¿Cómo lo definíamos? La capacidad de andar 400 metros en menos de 15 minutos era estar bien. El que no era capaz de andar 400 metros en 15 minutos no llega ni a hacer la compra, no se puede mover, y eso lo llamábamos discapacidad para caminar. Y lo que encontramos, lo siento, aquí está detrás, es que el grupo de intervención redujo un poco más de un 20% la posibilidad de discapacidad física. Y redujo más o menos en eso la discapacidad física permanente, la mantenida en varias visitas. Y que además fue igual en hombres, mujeres, en mayores y menores de 80, en los que tenían distintos antecedentes, en los que estaban mejor o peor. De manera que hoy día lo ideal es este tipo de intervención, que lo que haga es ejercicio que incluye ejercicio de resistencia e incluye ejercicio aeróbico y estiramientos, y mejorar las proteínas por encima de 1 gramo, intentando llegar a 1,2, y la ingesta de vitamina D. Eso es el tratamiento que tiene evidencia a nivel A como un ensayo clínico. Uno querría fármacos. Pues bien, mala noticia, no hay. Ni hay, ni están a punto de llegar. Lo más cercano que hay son algunos que están en fase 2, todavía no en fase 3. La fase 2 es saber si funcionan o no funcionan y si son seguros o no, con distintos mecanismos de acción. Esta es una revisión muy reciente, hecha por el grupo de Toulouse, en la que explican que básicamente han mirado testosterona, todo tipo de hormonas y de cosas, incluso cardiovasculares, fármacos cardiovasculares, y todavía no están aquí. Ya digo, no están aquí ni se les espera a corto plazo. Ya iremos viendo en el futuro. Termino, estoy intentando adelantar un poco para que dé tiempo a algo de coloquio, con qué hago yo con la evidencia que yo tengo a fecha de hoy con la sarcopenia. Lo primero que hago es la busco, porque si no la busco no la encuentro. ¿Cómo la busco? En personas que tienen cualquier sospecha, mido la fuerza muscular, porque la fuerza de presión es lo más rápido y lo más fácil, se tarda menos que en la presión, y hay que hacerla usando un protocolo. El más usado es un protocolo que se llama protocolo de Southampton, que explica que tiene que estar la mano torcida, bueno, cómo hay que hacerlo exactamente y cómo hay que animar al paciente. Si tiene baja fuerza muscular, miro el músculo y mido el rendimiento físico, como dice el algoritmo que acabo de enseñar. Cuando encuentro y confirmo que el paciente tiene sarcopenia, busco causas, que no sea solo el envejecimiento. Miro cómo come, miro la actividad física, miro si ha hecho ejercicio y miro enfermedades asociadas, todas las cosas que pueden estar contribuyendo a ver si se pueden tratar, que a veces no se pueden. Por ejemplo, cuando aparece una sarcopenia en un Parkinson, porque consumen muchísimo por los temblores y el esfuerzo que les hace mover, puede ser más difícil de tratar o tengo que optimizar el Parkinson. Luego tengo que ponerme de acuerdo con el paciente en la medida de resultados. En los ensayos de sarcopenia es dificilísimo reclutar porque la gente se cree que está vieja y ya está. Yo ando más despacio porque estoy mayor. Y total, eso, entonces hay que acordar algo que sea visible para el paciente. Normalmente es el rendimiento físico. Por ejemplo, el levántese y anda o la velocidad de la marcha, porque cuando vienen a revisión a los 3 meses, oiga, que sí que ando más rápido, doctor, que la otra vez tardé, eso estimula mucho y ellos ven que es útil. Me muevo más rápido y me muevo con más agilidad o me levanto mejor de una silla en mi casa. ¿Cómo se les trata? Con ejercicio, siempre que pueda y depende del entorno en que esté viendo al enfermo, bien supervisado por un fisioterapeuta que le enseñe y que le supervise que le haga sin lesiones el ejercicio y de forma que se pueda mantener en el tiempo, y asegurar la ingesta de proteínas y calorías, porque si hacen ejercicio gastan más. No quiero que pierdan encima peso, muchas veces con el uso de suplementos en los 2 o 3 primeros meses, normalmente de los musculoespecíficos, los que tienen leucina o HMB. Y fármacos, pues todavía no están aquí, así que les digo que lo siento, que no estoy para vagos, que se tienen que mover. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Yo voy aquí? Ahí. Bueno. Lo he hecho más rápido para que tengamos tiempo. Muchísimas gracias, doctor Cruz. Estaba comentando que ha agilizado la charla para recuperar un poco el delay de tiempo que llevábamos, la cual cosa se agradece muchísimo.
Bien, pasamos al turno de preguntas y ¿ya hay preguntas a la sala? Bien, ante todo, gracias por estar aquí y agradecerte esta magnífica intervención. Cuando alguien domina el tema y es un experto, se explica perfectamente con lo positivo y lo negativo. Y has hecho una disección de la sarcopenia que creo que será de una gran utilidad. Muchísimas gracias. Mi pregunta va, o sea, la prevención de la sarcopenia es lo importante. Había trabajos hace años en que se decía que a partir de los 40 años, en las consultas médicas, tenían que tener mirar la aprehensión de la fuerza de la mano con un dinamómetro, porque decían que cuando realmente había disminución, se relacionaba muy bien con la dependencia posterior cuando uno era mayor. Esto es muy interesante, porque si a los 40 años yo puedo predecir con la medición de la fuerza muscular a nivel de la mano, esto probablemente es la forma de una mejor prevención para actuar en su momento, ¿no? Esto por un lado, la juventud, 40 años. Pero la pregunta también es para el final. Hay quien dice, mire usted, a partir de los 90, 95, no haga usted nada, porque es irreversible, porque no hay capacidad a nivel ni metabólico, de síntesis proteica, ya no hay capacidades para mejorar. Y por mucho ejercicio que usted haga, no mejorará la sarcopenia. Las dos cosas han sido publicadas en un lado y en otro, y te lo pregunto allí que eres un experto. Por lo tanto, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo terminamos? Y luego el aspecto más importante que tú has dicho muy bien es la nutrición. El ejercicio sin un nutricionista al lado a veces es muy complicado. Y el nutricionista es muy importante tenerlo presente, sobre todo porque las personas mayores tomamos muchos hidratos de carbono a veces por facilidad en la masticación, productos lácteos, etc. Y por dificultades dentarias o por lo que sea, poca proteína, poca carne, poco pescado, y a veces hay que suplementarlo. No sé qué opinas en definitiva. Sí, es que hay como 5 o 6 preguntas o observaciones inteligentes. A ver si contesto breve, para no, como es mi tema me enrollo. Primero, de prevención de sarcopenia no tenemos estudios poblacionales en que se haya hecho en grandes poblaciones, luego solo sabemos el sentido común, no sabemos más. Sí sabemos que las personas que toman más cantidad de proteínas en general tienen menos pérdida muscular a largo plazo. Eso sí hay estudios epidemiológicos, de manera que parece que las proteínas son clave sin llegar a pasarse, porque la proteína con mucha cantidad puede dañar al riñón. Antes de los 60 es difícil forzar las proteínas, pero a partir de los 60-65 hay que incrementar las proteínas que se comen voluntariamente. Y uno, ahora en las apps que tenemos todos, uno puede mirar cuántas proteínas come. Y a lo mejor uno tiene curiosidad y lo mira y dice, joder, si es que yo en la dieta que hago los días generales estoy comiendo menos de las que me tocan. Hay que ser curioso. La OMS, con el movimiento este de ICOPE que están lanzando ahora, lo que defiende es que cada uno tenemos que ser responsables de nuestra salud y que la OMS nos tiene que dar herramientas como la fuerza de prensión o como algunas otras de audición y eso, para que yo pueda controlar a lo largo de mi vida lo que estoy haciendo y modificarlas. Y yo digo, joder, es que a los 60 soy el más flojito de mi grupo, estoy por debajo, pues a lo mejor soy yo el que tiene que ir al gimnasio. Se recomienda que a partir de alrededor de los 50 a los 60, hombres y mujeres incorporemos a nuestra rutina de ejercicios, rutina de ganar fuerza. O sea, que empecemos a hacer pesas y lo hagamos tiempo largo. ¿Cuándo terminar? Yo creo que no lo condiciona la edad. El primer ensayo clínico que demostró la reducción de caídas, que fue de ejercicio en una residencia, cogió gente de más de 90, que ya es dejarlo, empezar a hacer ejercicio. Pues bueno, sí. pues consiguió que en el grupo activo mejoraran las caídas y la capacidad de ir al comedor en la residencia respecto al grupo control. De manera que, como todo, hay que individualizar, pero yo no creo que haya un final de edad, sino un final de persona en función de todas las demás cosas que tenga y hay que personalizar. Y yo creo que con esto he contestado casi todo. Sí, hi ha més preguntes, Ahí hay una y ahí hay otra. Sí, ho dic... Jo puc fer-la? Oh. Sí. Sí, tothom pot fer-la. En primer lloc, gracias y muchísimas felicidades. La pregunta es, ¿el valor biológico de la proteína tiene que ver? Y luego una cosa que he ido oyendo durante el tiempo
es la hora en la ingesta de la proteína. Comerla después del ejercicio, porque parece ser que hay unos receptores que se hablen, que se puede, o sea, tiene mucho más valor tomar la proteína después de haber hecho el ejercicio físico. Las preguntas son siempre estas, el valor biológico y la hora en la ingesta. Son dos preguntas que son dos preguntas de investigación muy relevantes. Del valor biológico, parece ser mejor las proteínas que tengan más cantidad de aminoácidos esenciales y leucina en general, pero parece que lo que importa más es que tomes suficientes proteínas, porque si tomas proteínas de casi todos los tipos, incluyendo los que tienen un régimen vegetariano o vegano, si tomas cantidad suficiente de proteínas, eso sabemos que es bueno y todavía no hay estudios para saber exactamente lo que ganas con la diferencia. En cambio, en los estudios de dieta mediterránea nos dicen que si es la carne roja, los que toman mucha carne roja tienen problemas. De manera, yo diría, toma proteínas de cualquier fuente menos de carne roja de forma habitual. En cuanto al tiempo, eso parece que el músculo le cuesta más poner en marcha el coger las proteínas y meterlas en el músculo. Cuando uno te haces mayor, las que absorbes no entran igual de bien en el músculo y por eso se habla de que tienes que tener cantidades suficientes y parece que el músculo es menos refractario durante el periodo inmediato después del ejercicio, en la primera hora o 2 horas. De manera que se recomienda, y la evidencia es limitada, viene de estudios básicos, no de estudios clínicos, que justo antes de hacer el ejercicio o en la primera hora o 2 horas sea el momento, mientras que si eres joven, si vas a ir al gimnasio, te tomas algo a media mañana y esa proteína sí te va a ir al músculo si la necesitas. Ya digo, con comillas, pero ahora mismo es razonable estas dos cosas. Muchas gracias. Alfonso, felicidades por la exposición. Siempre hay que felicitar cuando uno aprende y hemos aprendido, al menos yo he aprendido mucho. No, quería que, como lo has citado, quería que valoraras si es verdad todo esto, porque yo tuve una etapa que estuve trabajando como médico de familia, que es lo que soy, experto en geriatría, pero médico de familia y también experto en salud, bueno, y especialista en salud laboral. Estuve trabajando 10 años en el Fútbol Club Barcelona y por tanto tuve la suerte de ver cómo trabajaban mis compañeros, que no tenían nada que ver ni con la medicina de familia ni con la geriatría. Bueno, un poco con la geriatría sí, porque los veteranos tenían unas patologías como nosotros, pero algunas distintas, sobre todo en el aparato locomotor y cardiovascular. Pero me fijaba en el tema, la obsesión que tenían sobre el fenotipo y los genotipos de los atletas que se lesionaban más, saber si había marcadores que podían indicar no solamente más probabilidades de lesión, sino si la recuperación sería más corta o más rápida. Y parece ser que efectivamente pueden haber elementos predictores. Pero más allá de esto había el tema de las lesiones. Y claro, cuando hay una lesión hay descanso y hay un plan de recuperación que pasa por un fisioterapeuta y un ejercicio. Entonces, observé que efectivamente había evidencia con los derivados de leucina y del HMB. Los deportistas de élite les dan suplementos de proteína para recuperar músculo. Hablando con los responsables nutricionistas, me explicaron que habían estudios, yo es que lo estaba buscando, no lo he encontrado, pero me enseñaron algún estudio hecho en Estados Unidos, la aplicación del HMB y la leucina en la sarcopenia del anciano. Y parecía que había evidencia que efectivamente, siempre y cuando, siempre había el condicionante, la actividad física. Supongo que no pudieron diferenciar en si por sí solos, pero todos decían, si el HMB se combina con la actividad física, la capacidad de recuperación o de ganancia muscular es muy superior. Y lo afirmaban con una cierta contundencia. Eran nutricionistas del deporte, pero médicos también, o sea, con una formación muy sólida de la escuela histórica que había en el Barça, o sea que y me llamó la atención y bueno, yo personalmente utilizo mucho o bastante el grupo de aminoácidos derivados de la leucina y el HMB. Quería saber tu opinión al respecto. Sí, vamos a ver, la evidencia es peor de lo que nos gustaría,
porque los ensayos clínicos, yo he participado en 2 o 3 de ellos, se han hecho con suplementos que contienen HMB y suplementos que contienen leucina, y en los 2 casos las mejorías que había mejorías, pero eran enormes o evidentes respecto a dar un preparado nutricional normal. O sea, el valor añadido de la leucina del HMB parece que existe. A mi modo es suficiente como para que yo también en enfermos con sarcopenia uso preparados con una de estas 2 cosas. Pero todavía se necesitan ensayos clínicos más sólidos para hacerlo. Y la administración suelta, o sea, en los gimnasios te venden HMB, leucina, creatina, esas cosas que parece que funcionan bien en personas jóvenes, en personas mayores no están probados de forma aislada o suelta. Yo creo que tendremos que confluir con medicina deportiva. Uno de los que hablas es Jeff Stout, que yo he trabajado con él también, y todavía no está claro cómo se puede pasar. Los deportistas de élite hacen ejercicio para llegar al máximo en el músculo. Y los ejercicios que hacen personas mayores para recuperar son siempre submáximos y siempre se recomienda así. De manera que el metabolismo del músculo y la recuperación puede ser distinta, lo mismo que las lesiones. Las lesiones en personas mayores no son lesiones como las roturas por sobreesfuerzo que tienen, que ahora todos los deportistas están teniendo, sino son más bien por lesiones ligamentosas por mala técnica del ejercicio. Entonces, no son exactamente, tenemos que aprender unos de otros. Pero si me dices, ¿tú qué usas? Yo sí uso estos preparados. Y de hecho llama la atención, has hablado del Barça, yo soy del Madrid. Y, si os habéis fijado ahora, uno de los patrocinadores principales del Real Madrid, incluso para jóvenes, es Abbott, que es el que tiene la patente del HMB en nutrición. O sea que todo tiene sentido en este mundo. Doctor Salva. Se lo has puesto fácil, ¿eh? Hay que ser valiente para decirlo, ¿eh? Gracias, Alfonso. Después de decir esto del Madrid, no sé si decirte gracias. Bien, gracias por la revisión excelente. Una pregunta. Cuando hemos hecho estudios mirando la fuerza muscular, por ejemplo, en residencias, hemos encontrado siempre unos niveles elevadísimos de déficit de fuerza muscular, particularmente en mujeres, y siempre lo hemos justificado por el grado de fragilidad. Pero luego, cuando vamos a la comunidad y buscamos una muestra representativa con personas sin enfermedad grave, también encontramos que con los puntos de corte al uso, particularmente en mujeres, la cifra de personas con baja fuerza muscular es elevadísima. De una manera quizás no tanto, pero semejante a lo que nos ocurre cuando medimos vitamina D. Aquí está la doctora Leo Cuadra, ¿no? Que todo el mundo tiene la vitamina D baja. Entonces, cuando ocurre esto, siempre nos preguntamos hasta qué punto el punto de corte es adecuado a nuestra población o realmente es que tenemos una población con mucho déficit de fuerza muscular. O la que encuentras en los estudios de prevalencia de la sarcopenia bien diagnosticada en comunidad normalmente están alrededor del 5%, que ya es mucho, es 1 de cada 20. Si uno encuentra mucho más, a lo mejor es que la población a la que está teniendo acceso no está elegida del censo, sino ya está elegida porque van más al centro de salud, porque están en una consulta hospitalaria y ya son seleccionados. En cualquier estudio, si tú lo que haces es dividir en terciles, el tercil más bajo va a ir mucho peor que el tercil más alto. De manera que esa gente que encuentres con baja fuerza muscular son gente por lo menos de poner una etiqueta de oye, aquí hay algo que hacer o algo que seguir, aunque sea consejo para empezar, sino una intervención más seria. Hay que tomárselo en serio. Perdona, ara porta el micro. Es que no le veía. Sí. Yo quería hacer una pregunta referente al exceso de estos productos que toman mucho los jóvenes, que como me ha dicho antes, creatina y así, si son malos para la salud, porque yo tengo mis hijos que toman muchas veces estos suplementos porque tienen esta necesidad de tener estos músculos y siempre les digo, no sé si esto es bueno o no es bueno. Y bueno, siempre estoy en esta duda y siempre digo, tengo que preguntarlo. Y era esto, más que nada. Sí. Vamos a ver, yo no soy experto en fisiología del ejercicio ni en jóvenes, pero la creatina y la leucina son aminoácidos. Entonces, en principio, el cuerpo, si no excedes mucho, porque si te excedes mucho sí puede ser malo para el riñón, tiene capacidad de eliminar aminoácidos. El HMB es un derivado que sale de la destrucción de la leucina dentro de la célula y ahí sí que puedes tener que tener más cuidado.
Yo no soy, en mayores no están descritos estudios con sobredosis y seguramente en jóvenes sí, pero no te puedo contestar. Val. Alguna pregunta més? ¿No? Muchísimas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy interesante. Es un placer. Coincido con la intervención del profesor Vilardell, ¿no? Cuando tienes el placer de escuchar a gente tan no versada en un tema, pues és fantàstic, la veritat. Vull dir, moltíssimes gràcies, Toni, perquè Toni Salvà fue quien nos propuso el tema y irte a buscar. Pero fue porque somos amigos, no se creen. Bueno, podría haber encontrado a otro. Pero la verdad es que un gran hallazgo. Muchísimas gracias. I ara sí que ja passaríem a la part final de l'acte d'avui. Demanaríem al doctor Francesc Brossa, sisplau, si puja, per procedir a la cloenda. ¿Te has divertido un poquito? Bé, bona tarda, em sembla, ja, no? Bon migdia, bona tarda. Primer de tot, voldria aprofitar la cloenda d'aquest acte, com sempre, per poder agrair als ponents, agrair a tots vostès, els que estan aquí a la sala i els que ens segueixen des d'altres llocs. Em diuen que hem tingut un màxim de 165 persones connectades des de fora i en aquest moment hi havia 150 connectades des de fora. Per tant, gràcies per respondre a la convocatòria que, com cada any, la Fundació Mutuam Conviure fa amb les jornades sociosanitàries. Ja avanço que el patronat tindrem que estudiar per l'anys futurs el nom. Ja veurem per l'evolució que està seguint el tema sociosanitari, l'atenció intermèdia, etc. Però bueno, aquest és un debat que tindrà que seguir el patronat de la Fundació. També voldria felicitar a tots els guanyadors dels premis de recerca, felicitar-los i també demanar a tothom que segueixin treballant en aquesta línia. Avui mateix hem pogut parlar amb una persona que ens ha introduït elements per pensar de futur i de possibles col·laboracions de cara a anys vinents amb temes de recerca, vinculats a l'arquitectura sanitària i a l'arquitectura dels nostres recursos. Voldria fer un comentari general sobre la jornada. Jo crec que la jornada ha estat un èxit, el tema que hem tractat, ha estat un èxit des del punt de vista de la qualitat de les ponències que hi ha hagut i també des del punt de vista de la qualitat de la taula rodona que hi ha hagut a la jornada. La doctora Bernabeu ens ha introduït l'element de la prevenció des del punt de vista de la fragilitat i aquesta conferència sobre la sarcopènia personalment m'ha entusiasmat. Per tant, coincideixo amb el que deia el doctor Pedrós. Quan aprens en alguna sessió d'aquestes sempre és d'agrair. I voldria fer un comentari general, ja d'ordre general, vinculat al moment que estem vivint des del punt de vista del que és el sector, l'evolució del sector sociosanitari i l'evolució del que s'ha desenvolupat aquest any i s'ha presentat amb societat, que és l'atenció intermèdia i la cartera d'atenció intermèdia. Jo crec que estem en un moment clau. Ens equivocaríem tots si penséssim que és només un canvi de terminologia. Jo crec que estem parlant d'alguna molt més profund. No estem parlant només que els hospitals sociosanitaris o els recursos sociosanitaris són recursos d'atenció intermèdia, sinó que jo crec que el sector, l'antic sector sociosanitari, que ha anat evolucionant, jo crec que s'ha guanyat el lloc dins del que és els recursos, o sigui, les línies assistencials, atenció primària, atenció hospitalària, atenció en salut mental, i que aquesta evolució cap a l'atenció intermèdia no és només un canvi de nom, sinó que també és un canvi de continguts en el que es fa, com es fa i de la manera que es fa.
Jo crec que això des del grup Mutuam ho tenim claríssim i estem apostant precisament en aquesta línia. No només en el que fa referència al canvi de nom, que és potser una anècdota, sinó també amb el que són el canvi de continguts i de manera de fer les coses. Jo crec que tenim el marc teòric perfectament definit, jo crec que tenim el marc teòric formulat i fins i tot tenim els projectes en els que hem d'avançar i com hem d'avançar. Jo crec que ens falten instruments que alguns els podem executar nosaltres, però altres ens tenen que venir donats des de l'administració. Al final estem treballant per un mandat de l'administració. Necessitem actualitzar els models de sistema de pagament. Els sistemes de pagament dels sociosanitaris són antidiluvians dels anys 90 i els hem de portar al dia d'avui. Encara recollim la informació amb CIM nou, encara no hi ha cap altre sector dins del que és la xarxa de prestació de serveis que segueixi fent-ho d'aquesta manera. Hem de poder canviar els mòduls de pagament i, tampoc m'estaré de dir-ho, i necessitem millorar el finançament del sociosanitari. El sociosanitari sempre ha sigut el recurs on es podia fer més barat el que feien els hospitals d'aguts. I això ha canviat radicalment. I, per tant, no val l'argument que ara venen anys difícils. Sempre han sigut anys difícils. No conec mai cap conseller de Salut que hagi dit que li han sobrat els diners. Mai. L'altra cosa és on te'ls poses i amb quina prioritat els poses. I jo crec que ara és el moment de desenvolupar l'atenció intermèdia com toca. Hem estat molts anys esperant i jo crec que ara és el moment. Bé, fins aquí el míting, jo ja... Però crec que s'havia de dir. Com que hi ha algun representant del Servei Català de la Salut, aprofito i després em diu que soc sèrio, però crec que s'ha d'aprofitar moments com aquests. Hi ha pocs moments en què tens un foro davant i tens un auditori davant que et permet dir aquestes coses. Res més, agrair a tots la seva assistència novament, felicitar novament els guanyadors dels premis i bé, i treballar ja de cara a la jornada de l'any que ve, que, com dic, ja debatrem amb quin títol li posem i quin nom li posem. Gràcies a tots, que acabin de tenir bon dia i espero que la jornada els hagi, almenys com a mi, servit d'utilitat amb tots els seus continguts. Gràcies.